Hola, mi nombre es Laura Palma. Hago parte del equipo de Camero Camero y Asociados en el Departamento de Precio de Transferencias. El marco inclusivo OCDE G20, con su enfoque de doble pilar, busca aplicar acciones que permitan evitar, por un lado, todas aquellas dificultades que se están suscitando con la economía digital. Entendamos que esta economía digital es aplicable a todos los sectores económicos, sea este el primario, secundario, terciario, servicios, construcción, en fin, todo lo que es la digitalización de la misma economía se ha permeado en los diferentes sectores económicos, y esto ha generado dificultades para que las administraciones tributarias puedan aplicar o cargar la presión fiscal sobre sus distintos contribuyentes, ocasionando, como ya sabemos, que las administraciones tributarias dejen de percibir o de recaudar dichos ingresos. Y pues sabemos que con las dificultades que tuvimos con la crisis sanitaria COVID-19, pues estos ingresos realmente son necesarios para que muchas jurisdicciones alcancen de nuevo ese equilibrio recaudatorio que se perdió en el momento de la crisis sanitaria. Pero además de esto, las acciones que se busca aplicar con este plan de doble pilar es que se propongan acciones nuevas que busquen solucionar todos estos problemas, pero que sean favorables y aplicables, o sea, que sean aterrizados a las realidades de las distintas jurisdicciones. Recordemos que estamos en un mundo imperfecto y que todos tenemos discrepancias jurisdicción respecto con otra. Hay muchas asimetrías, y a raíz de esas asimetrías es que se abren grietas de donde surgen oportunidades, donde los grupos multinacionales se valen de estas grietas para sacarle máximo beneficio a las discrepancias que hay entre las distintas jurisdicciones. Entonces, todas estas medidas buscan precisamente cerrar estas grietas, unificar criterios, que las medidas que se tomen en unas jurisdicciones sean alineadas junto con las otras. De igual manera, lo que se busca dentro de todas estas acciones planteadas por el marco inclusivo es que se evite el uso de instrumentos o de entidades híbridas que pueden causar la no deducibilidad, la no imposición o la doble no deducción. Esto encaminado a que no hay una correlación directa entre el gasto que se da en una jurisdicción y el ingreso que se debiera contrarrestar o que debiera tener relación con ese gasto, pero en otra jurisdicción. Ahora entremos en materia. Pilar 1. El Pilar 1 busca la redistribución de los derechos impositivos sobre los beneficios que generan los grandes grupos multinacionales. Entonces, el traslado de esos derechos a las jurisdicciones donde están los usuarios o los consumidores finales, los clientes de estos bienes o servicios que generan y trasiegan estos grupos multinacionales. Entonces, ese nexo nuevo o ese concepto de a quién vamos a aplicarle la carga tributaria es conocido como el nexo de jurisdicción de mercado. La aplicación de este Pilar 1 está enfocado directamente a los grupos multinacionales que presentan ingresos globales anuales que sean igual o mayor a los 20.000 millones de euros, pero que igualmente, junto con los ingresos globales anuales de los 20.000 millones de euros, deben presentar una rentabilidad mayor al 10% de sus ingresos anuales. La nueva regla de nexo aplicable en el Pilar 1 nos habla que cuando los grupos empresariales, los grandes grupos empresariales, perciben sus ingresos de diferentes jurisdicciones, vemos que ellos pueden estar prestando servicios en jurisdicciones
que consideramos con un Producto Interno Bruto alto, pero también tendrán servicios que se presten y se vendan, digamos, donde están consumidores o su jurisdicción de mercado, su consumidor final, en jurisdicciones o en países con un Producto Interno Bruto mucho más bajo, de 400 millones de euros en adelante, por ejemplo. Entonces, la aplicación de ese nexo va a cambiar. Cuando la línea de ingresos esté direccionada a jurisdicciones con Producto Interno alto, el nexo para ese monto A equivaldría a 1 millón de euros. Todos esos ingresos que están direccionados a esas jurisdicciones que sean igual o superiores al 1 millón de euros, se aplicará entonces el monto A. Pero en aquellas jurisdicciones donde el Producto Interno Bruto es bajo, de 400 millones de euros en adelante, entonces se aplicará un monto A mucho más chico. Ya no va a ser el 1 millón de euros, sino que va a ser 250.000 euros. Porque se entiende que los consumidores finales no solamente están en países con un ingreso alto o con PIB alto, sino que también se dan en jurisdicciones o en países con Producto Interno bajo. Entonces, para abarcar un ámbito mucho más amplio, se ha aplicado esta distinción dependiendo de qué tan grande es la economía del país donde se está prestando o donde tiene los clientes, los grupos empresariales. En el Pilar 1 nos planteaban que el ámbito de aplicación está encaminado a aquellos grupos empresariales que tienen ingresos anuales globales iguales o superiores a 20.000 millones de euros, pero que también presentaran una rentabilidad igual o superior al 10%. Pero, ¿por qué? ¿Por qué este 10% de rentabilidad? Bueno, este 10% de rentabilidad es necesario para poder determinar la cuantía. ¿Qué tanto es lo que debemos pagar como grupo empresarial al momento de calcular el impuesto a través del monto A del Pilar 1? Bueno, pues que de esa utilidad antes de impuesto que genera el grupo empresarial, debemos determinar la porción superior al 10%. ¿Cómo se calcula esto? Es sencillo. Partamos de que la empresa genera, el grupo empresarial, porque estamos hablando de valores globales del grupo y que obviamente estos valores son anuales. La utilidad que presenta en los estados financieros consolidados globales, la utilidad antes de impuesto, le vamos a restar, le vamos a quitar el 10% de los ingresos. De esos ingresos globales vamos a determinar el 10%. Ese monto se los vamos a quitar a la utilidad antes de impuesto. El resultado que nos dé de esa resta, ese valor, vamos a sacarle el 25%. Ese 25%, ese resultado, es lo que se va a redistribuir entre las jurisdicciones con las que se haya efectuado operaciones a las cuales se les aplica el monto A. Yo sé, suena un poco complicado, pero realmente no lo es. Es importante tener presente que la determinación de este 25% que eventualmente se va a redistribuir entre las diferentes jurisdicciones no es más que la utilidad residual. Esta utilidad residual es precisamente excedente de lo que se puede establecer que son los ingresos que percibió el grupo empresarial al prestar servicios digitales a las distintas jurisdicciones en sus diferentes
proporciones. Es decir, volvamos a un ejemplo mucho más práctico. Dentro de la línea de servicios digitales, porque pensemos que el grupo empresarial no solamente se dedica a esa actividad, sino que tiene otras diferentes fuentes de ingreso. Pero dentro de esas fuentes de ingreso tenemos la prestación de servicios digitales. Dentro de esa línea tenemos una infinidad cantidad de clientes que al agruparlos o segmentarlos por jurisdicciones vamos a poder determinar la proporcionalidad o cómo se reparten esa tarta, ese pastel, entre la jurisdicción A, jurisdicción B y jurisdicción C. De acuerdo a la distribución porcentual en que se distribuye el ingreso entre jurisdicciones, con esa misma proporcionalidad vamos a distribuir ese 25% que se obtiene de utilidades residuales. Pero ¿qué pasa cuando esa prestación de servicios digitales es aplicable a actividades económicas relacionadas a la distribución, al marketing, lo que conocemos como marketing digital? No es tan sencillo, ¿verdad? Ahí tenemos que pensar, como en todas las actividades o en todas las operaciones que se efectúen entre partes relacionadas, el cumplir con nuestro principio fundamental aplicable a precios de transferencia, que es el principio de plena competencia, el arm's length. La aplicación de este monto a este tipo de actividades, como de distribución y de marketing, se centra en que sean actividades que no sean las únicas actividades que presenta la compañía o la filial del grupo empresarial. No pueden ser tampoco actividades donde la remuneración que se obtenga sea el resultado de riesgos altos. Al contrario, las remuneraciones son el resultado de una actividad de bajo riesgo, porque precisamente si lo analizamos con cabeza fría, la actividad de distribución y la actividad de marketing, los riesgos que asumen estas compañías dentro de todos los eslabones de la cadena de valor del grupo empresarial son los que menos riesgo asumen, ya que ellos se encargan exclusivamente de actividades muy puntuales. No es como el que genera la materia prima o el que la transforma o el que debe abrir un mercado, que cada uno de estos, si asume un porcentaje de riesgo, de ese riesgo total, asumen un porcentaje mucho más alto. Entonces, al aplicar esta metodología, al aplicar este enfoque del pilar 1 con el concepto del monto A, directamente en estas actividades de lo que es distribución y marketing, claro, no son fáciles de determinar, pero el marco inclusivo ha buscado tratar de simplificar la aplicabilidad y el análisis de este tipo de operaciones, en donde claramente se tendría que utilizar el método de margen neto transaccional, pero con ciertas modificaciones. ¿Cuáles serían estos cambios o estas modificaciones? Digamos, estas modificaciones de precisión, que debe determinarse que los gastos operativos que presentan estas empresas que están prestando el servicio de distribución o el servicio de marketing deben tener una proporción de gastos operativos respecto de los ingresos o de las ventas que vaya entre el 3% y el 20%. O sea, tenemos un margen, un rango en el que podemos gravitar, que sería del 3 al 20. Claro, todo depende, no es solamente decirlo así a la ligera, sino que todo depende de mucho de las circunstancias, del contexto en el que se desempeñan las compañías, de la situación. Entonces, claro, después de haber hecho un análisis concienzudo de las circunstancias y su análisis funcional como debe ser, entonces ya podríamos entrar a aplicar este margen o este rango entre 3 y el 20. Pero ¿cuál es la dificultad que vemos al poder materializar esto? Que para poder hacer esta aplicación del monto A debemos contar con
información fidedigna, de que efectivamente podamos respaldarnos que este rango en el que podemos gravitar del 3 al 20 sea aplicable a nuestra jurisdicción. De lo contrario, tendríamos que frenar y hacer reversa y utilizar la metodología clásica del margen neto de la transacción al analizar este tipo de actividades. No olviden estar atentos a nuestros próximos videos. Gracias.